la disculpa del caso. Ya podemos comenzar. Creo, no sé cuánto estamos en el quórum, pero estaba programado para las 2:40, me ha atrasado un poco. Y bueno, a ver, hoy día vamos a hablar de dos temas, ¿no? Uno es sobre diabetes gestacional y otro sobre las enfermedades tiroideas en el embarazo, básicamente lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo de manera un poco más breve, ¿no? Pero de hecho que creo que el tema central del día de hoy em, es la diabetes gestacional, ¿ya? Uy, ya. Entonces, mira, ¿cuál es la importancia de la clase del día de hoy? La importancia de la Recording in clase, progress. la importancia de la clase del día de hoy obviamente tiene que ver eh, este, con que esta enfermedad es una enfermedad absolutamente prevalente en la sociedad actual, cada vez con mayor incremento, y tiene que ver obviamente con los problemas metabólicos que hoy día aquejan a la humanidad, ¿no? Y obviamente es una preocupación en el mundo los problemas metabólicos. Entonces es la importancia fundamental del día de hoy. Las repercusiones en las mujeres, sobre todo en las mujeres de edad fértil, y las repercusiones en las mujeres que están embarazadas, obviamente tienen una magnitud que en mi opinión aún no se sabe hacia dónde más podemos empeorar el panorama, porque la cosa está súper complicada, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, pero estoy con la pantalla ahí. A ver. Ya. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Ya, bacán. Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando con estos problemas el día de hoy? En el Perú, de hecho, que como en el mundo, seguramente se registra una tendencia en el que los problemas metabólicos están cada vez en incremento. Por ejemplo, la prevalencia de la obesidad en niños menores de 5 años, registrado por la OMS, va en aumento. Lo registrado entre el 2012 y el 2013 se ha incrementado en el periodo del 2013 al 2014 de manera importante. La obesidad en menores de 5 años. Lo mismo ocurre con la obesidad en los escolares y lo mismo ocurre con la obesidad en los adolescentes. Entonces, la obesidad está presente en todo el mundo, es una causa agravante, es una causa que está muy vinculada a la diabetes mellitus, a la hipertensión arterial, a las dislipidemias y por lo tanto también obviamente a la condición obstétrica cuando vamos a hablar sobre diabetes gestacional, ¿no? Tiene que ver obviamente con el comportamiento dietético de la humanidad y tiene que ver muchísimo con salud pública, ¿no? Esto es un tema de salud pública que le interesa a todos los estados, sobre los cuales hay mucho interés, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Perú, el Estado peruano, al conocer estos temas, desde el Ministerio de Salud se han planteado una serie de estrategias para poder controlar este problema de la obesidad en el Perú, ¿no? Otros países ya lo habían desarrollado, nosotros nos hemos atrasado un poquito, pero en el 2013, el 17 de junio, se publica una ley en el cual se advierte a la comunidad entera de la presencia de alimentos que tienen alto contenido en grasa, alto contenido en azúcares, alto contenido en sal, alto contenido en alimentos trans. Entonces, el Estado peruano ha avanzado en alguna medida en promover una cultura dietética mucho más saludable. Aún falta mucho por trabajar, pero esto me parece ha sido un paso importantísimo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre diabetes mellitus, hablamos sobre lo que clásicamente estudiamos
en los primeros años de la carrera, cuando llevamos medicina interna, desde hace varias décadas atrás, probablemente algunos, ¿no? Y obviamente se clasifica en diabetes mellitus tipo 1, en diabetes mellitus tipo 2, en el embarazo, la diabetes gestacional y otros tipos monogénicos de medicamentos y exocrinos que también conllevan a el tema de la diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la diabetes gestacional? Y yo creo que esta definición que hace Sullivan en 1964 sigue siendo vigente, ¿no? Que es la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono de severidad variable que comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo, independientemente de si se requería o no insulina, o si su alteración persiste o no después del embarazo. Entonces, ahí está una definición que me parece hasta ahora vigente, el tema de la diabetes gestacional, ¿no? Entonces, epidemiológicamente, obviamente, es una enfermedad más o menos estudiada. De hecho, que el embarazo, la hiperglicemia en el embarazo es un problema de salud pública global. La incidencia varía, ¿no? Entre el 2 al 14%, ¿no? La prevalencia en el mundo es 16% y los estudios que han hecho entre el Hospital San Bartolomé, que es una de las zonas donde se hace eh, algunos estudios sobre diabetes gestacional, o la maternidad de Lima, el Instituto Materno Perinatal, llega en el Perú un 13% de prevalencia, ¿no? Eh, También está descrito que uno de cada 6 partos se produce en gestantes con hiperglicemia, ¿no? Y 84% de estas pacientes tienen diagnóstico de diabetes gestacional. Definitivamente está asociado con la mortalidad materna, con la morbilidad materna, por supuesto, y con el problema de la morbilidad y mortalidad perinatal, porque es causa frecuente de muerte fetal intrauterina, ¿no? Y con evidencia de consecuencias deleterias a largo plazo para la madre y para el bebé, ¿no? Las mujeres casi siempre tienen una predisposición genética a la diabetes, o sea, hay una demostración sobre todo cuando vamos a ver el tema de la diabetes gestacional. Entonces, en muchos textos, sí, claro que sí, sí. Gracias, doctora, ante todo. Bueno, entonces, esa es la importancia. Habíamos comentado en un inicio la importancia de la clase del día de hoy por los temas de la tendencia epidemiológica en relación a los problemas metabólicos que existen en el mundo, ¿no? Y eso obviamente es preocupación de las organizaciones internacionales que ven el tema de la salud, tanto la OMS, la OPS o los propios estados, cada uno con sus ministerios de salud, en el caso nuestro, con el que nos corresponde. La siguiente, por favor, doctora. ¿Puede avanzar? Bueno, y ahí, en esa diapositiva, en realidad, lo que quiero que vean es que la tendencia es cada vez más fuerte, ¿no? Ahí están los censos que se han hecho a través de la OMS, donde en los niños menores de 5 años hay una tendencia cada vez mayor a incrementar los problemas de obesidad, también en los preescolares y también en los adolescentes, ¿no? Entonces son mediciones bastante objetivas que nos debe llamar la atención. Se ha perdido la presentación, doctora. Esta. La siguiente, también yo creo que eso ya lo comentamos para avanzar un poco más rápido. Y también esa, en realidad, la diapositiva para ver qué tipo de diabetes existían, cuál es la definición de diabetes gestacional que les comentaba, establecida por Sullivan en 1964. La siguiente, por favor. Bueno, a ver, ahí está, ¿no? Entonces, en realidad la epidemiología también lo habíamos comentado un poco y hay una tendencia cada vez más fuerte. La prevalencia en el mundo del 16%, en el Perú lo trabajado por la maternidad Lima es del 13%, ¿no? Uno de cada 6 partos se producen gestantes con hiperglicemia y 84% de ellas se dan en pacientes con diabetes gestacional, ¿no? Está muy asociado a la mortalidad materna, por supuesto a la morbilidad materna, a la morbilidad y mortalidad perinatal, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esos factores de riesgo en realidad es un resumen de diferentes publicaciones, pero que lo debemos tener siempre presente porque
es una de las formas como vamos a abordar el tema de las pacientes que podrían tener diabetes gestacional. Finalmente, escogemos este grupo de pacientes para poder profundizar un poco más los estudios, ¿no? Está descrito que la edad materna mayor de 25 años es un riesgo. Las mujeres que han tenido antecedentes de abortos y muertes fetales intrauterinas también. La multiparidad, sobre todo los que tienen más de 3 hijos, los que tienen un índice de masa corporal más de 25 kilos por metro cuadrado de superficie corporal, las mujeres que han tenido antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, obesidad, resistencia a la insulina, antecedentes de hijos macrosómicos, antecedentes de primer grado de diabetes mellitus, antecedentes de intolerancia a la glucosa, una ganancia de peso superior a los 20 kilos en el embarazo actual, las pacientes que tienen hipertensión arterial, que han tenido un peso al nacer mayor del percentil 90 y antecedente personal de diabetes gestacional, ¿no? En el embarazo anterior. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre este tema de la patogenia, en realidad, ¿qué cosa es el embarazo finalmente? El embarazo es un estado de adaptación en que la madre va a tener que adaptarse a la presencia de un nuevo ser que la tiene en curso, ¿no? Finalmente deberían alcanzar un equilibrio entre la madre y el feto. En el embarazo propiamente es un estado prodiabetogénico. Pero sin embargo, en un embarazo normal, nosotros vamos a tener que encontrar dos fases: una fase anabólica, que es la primera mitad del embarazo, y una fase catabólica, que es la segunda mitad del embarazo. ¿Qué pasa en la fase anabólica? Hay una sensibilidad a la acción de la insulina de parte de las células. En cambio, en la fase catabólica más bien existe una resistencia a la acción de la insulina. La sensibilidad a la acción de la insulina que va a generar, por ejemplo, lipogénesis. En cambio, la resistencia, que es en la segunda mitad del embarazo, la resistencia a la acción de la insulina va a aumentar la glicemia. La siguiente, por favor. Y obviamente para el transporte de diferentes sustancias se necesitan transportadores. Pero en el caso de la glucosa, para que se transporte a la sangre fetal, de la sangre materna a la sangre fetal, en realidad el transporte es absolutamente libre, ¿no? Por eso el reflejo de la hiperglicemia materna prácticamente va a conllevar también a un aumento de la glicemia fetal, ¿no? Entonces, en esta semana de embarazo, por encima de la semana 24, hay un incremento de hormonas como el lactógeno placentario que promueve la resistencia a la insulina y antagoniza el efecto de la insulina, ¿no? Entonces, como hay un efecto antagónico a la insulina se va a ver eh, bloqueada por el lactógeno placentario y obviamente va a haber más glicemia, más glucosa en sangre materna y por lo tanto más glucosa también en sangre fetal. La siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que les estoy explicando. Hiperglicemia materna automáticamente va a haber hiperglicemia fetal. No necesita transporte activo, no necesita un transportador especial, simplemente va a atravesar casi sin ningún problema la glucosa materna al lado fetal, va a desarrollar una respuesta de la insulina y esto va a generar eh, una captación adecuada dentro de las células fetales y va a ir a una macrosomía fetal. El crecimiento fetal va a ser excesivo, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es lo que ocurre con otros mecanismos de transporte, sobre todo en GLUT4, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente es en los receptores del GLUT3. En este GLUT4 va a actuar de una manera distinta porque acá vamos a incorporar la glucosa en las células del tejido adiposo y del músculo estriado. Entonces la insulina se va a acoplar a su receptor, el receptor va a generar una serie de cambios bioquímicos en el intracelular y obviamente va a permitir que estas vesículas del GLUT4 se aproximen al receptor y prácticamente van a incorporar sin ningún inconveniente a través de la insulina. La siguiente, por favor. Bueno, este es el mismo mecanismo que les he explicado anteriormente y que se realiza en este tipo de receptores. La siguiente, por favor. Y acá nosotros podemos ver en esta diapositiva que me parece súper interesante cómo es el comportamiento
de la insulina, de la glucosa y cómo es el transporte hacia el intracelular en mujeres en esta primera parte de un embarazo normal y en la siguiente de una diabetes gestacional. Por ejemplo, en, en este caso, donde estoy señalando con el puntero, antes del embarazo hay una secreción de insulina, ¿no? A través de las células beta del páncreas, lo que va a generar que el, el, la concentración de glucosa en la sangre, ¿no? Va a ser adecuadamente procesada y obviamente va a incorporarse adecuadamente al intracelular, es en esta parte antes del embarazo. Durante el embarazo de una mujer normal, ¿no? La cantidad de insulina se va a incrementar, pero también se va a incrementar la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo y va a tener una acción sobre los receptores, pero sin embargo aquí va a haber algún grado de resistencia durante esta segunda mitad del embarazo. Después del embarazo, prácticamente en una mujer normal, todo regresa a la normalidad. Otra vez la secreción de insulina, la acción sobre la glucosa y prácticamente la acción normal de los receptores de insulina en las células para que metabolicen o para que procesen la glucosa. En cambio, las mujeres con diabetes gestacional, ¿no? Ya de por sí hay una concentración mayor de glucosa. Hay una síntesis de insulina, pero que esta va a ser, este es antes del embarazo, esta va a metabolizar y aparentemente todo va a estar normal. Aparentemente todo va a estar normal. En cambio, durante el embarazo, la síntesis de insulina, que también es muy escasa en comparación al requerimiento, ¿no? Va a hacer que no se procese adecuadamente, no se metabolice adecuadamente a la glucosa. Y por lo tanto, la resistencia a la insulina va a ser mucho mayor. Después del embarazo, en una mujer con diabetes gestacional, después del embarazo, la síntesis de insulina va a continuar, pero no va a regresar a la normalidad en el procesamiento de la glicemia al intracelular y por lo tanto va a permanecer, ¿no? Algún grado de resistencia a la insulina. La siguiente, por favor. Este gráfico, este esquema me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque acá nos enseña cuáles son los factores de riesgo, entre muchos otros, seguramente de los que existen para el desarrollo de la diabetes gestacional, ¿no? De hecho, que la obesidad, la inactividad física, algún grado de emicidad, la composición de la dieta, los antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, entre otros, van a generar insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia va a hacer que se incrementen los niveles de glucosa. Y estos niveles de glucosa, obviamente, va a hacer que exista, obviamente, una hiperglicemia persistente. Y como les comentaba, prácticamente por la placenta va a atravesar esta hiperglicemia y se va a ubicar en la sangre fetal. El feto va a tener una producción pancreática de insulina y obviamente eso va a condicionar que los sustratos fetales de crecimiento puedan promover un crecimiento fetal excesivo, obviamente un feto macrosómico, ¿no? Lo mismo ocurre con los otros componentes como los niveles de triglicéridos y los niveles de aminoácidos, ¿no? Y estos van a transportarse igual hacia la sangre fetal, va a generar que los sustratos para el crecimiento fetal sean mayores y eso también va a conllevar a un feto grande, un feto macrosómico. Y los riesgos para la madre, como la depresión antenatal, el parto pretérmino, preeclampsia, infecciones urinarias recidivantes, cesárea, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. En el niño, la macrosomía fetal, la hipoglicemia, la muerte fetal intrauterina, obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. La siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico de diabetes gestacional ha ido en progreso. Sullivan en 1964, por ejemplo, planteaba que el diagnóstico se
de cuando se suministraba glucosa, el test de tolerancia a la glucosa, y en el estado basal podíamos diagnosticar con un nivel de glicemia mayor de 105, ¿no? A la hora de 190, a las 2 horas mayor o igual a 165 y a las 3 horas mayor o igual a 145. En el 82, Carpenter y Costan planteaban que el diagnóstico se debía dar con los niveles de ayunas de mayor de 95 gramos por ciento. Pero, sin embargo, este es un estudio interesante que los vamos a ver luego. El estudio JAPO replantea el diagnóstico de la diabetes. En vez de comparar con los niveles de glicemia, en el estudio lo que se plantea es en función a los resultados perinatales. ¿Cuál es el nivel mínimo de glucosa que deberían tener en sangre las madres para considerarlas que estuviesen con diabetes gestacional? Pero este estudio lo hacen en función a los resultados perinatales. La siguiente, por favor. Entonces, este estudio JAPO, ¿no? Se hace en 25,000 pacientes no diabéticas embarazadas en 15 centros, en 9 ciudades distintas, ¿no? En el cual se da 75 gramos de glucosa entre la semana 24 y 32, y obviamente existen factores de exclusión como en todos los trabajos, ¿no? Los eventos primarios para poder calcular los resultados es el peso al nacer, las cesáreas, la hipoglicemia neonatal sintomática y el péptido C mayor del percentil 90 para edad gestacional, que es la expresión de la hiperinsulinemia fetal. La siguiente, por favor. Entonces, es lo mismo que les había comentado hace un momento. En realidad, ¿cuál era la controversia? La controversia era que la hiperglicemia en el embarazo, con nivel de glicemia por debajo de la diabetes mellitus manifiesta, está asociada a un aumento de riesgo de resultados adversos maternos, fetales y neonatales. Entonces, esa es la pregunta que se hace este estudio para poder abordar, ¿no? Entonces, los resultados señalan asociaciones estrechas y continuas de los niveles de glucosa materna por debajo de los niveles diagnósticos de diabetes con la macrosomía fetal, con los niveles altos de péptido C en la sangre umbilical. O sea que no era comparable un diagnóstico de diabetes en una mujer embarazada que en una persona no embarazada. Entonces, eso es lo que demuestra el estudio JAP. La siguiente, por favor. Entonces, el estudio JAPO divide a las mujeres en 7 categorías, ¿no? Del 1 al 7, con resultados basales, ¿no? En sus hallazgos, menor de 75, 75, 79, en fin. Y el grupo 7, la categoría 7, con mayor de 100. Obviamente le dan 75 gramos de glucosa, ¿no? Y a la hora hacen estas mediciones y encuentran estos valores, ¿no? Y a las 2 horas también, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué concluye este estudio HAP? Concluye en que, fíjense, la frecuencia, esto estamos hablando en relación al peso fetal por encima del percentil 90, la frecuencia, estos son los grupos, las categorías de glicemia, se incrementan prácticamente después de la 4ª categoría. Y vean que obviamente hay un incremento de la glucosa, ¿no? En este grupo de pacientes, ¿no? Sobre todo en ayunas, a la hora y a las 2 horas. Entonces, es a partir de la 4ª categoría, ¿no? Donde los bebés tienen un percentil mayor de 90. El siguiente resultado importante que obtiene Japón es que la cesárea, obviamente, si bien es cierto, se incrementan a medida que se elevan las categorías y cómo clasificaron el estudio. Entonces, también concluyen de que efectivamente hay mayor frecuencia de cesáreas, sobre todo, y ellos definen también que coinciden que puede ser a partir de la categoría 4. En el caso de la hipoglicemia neonatal, prácticamente todas las categorías se han mostrado en el mismo nivel, salvo en la categoría 6,
¿no? Que se disparó el tema de la hipoglicemia neonatal. Y en el dosaje de péptido C en el cordón umbilical con un percentil mayor de 90, igual, por encima de la categoría 4, se incrementa sustancialmente, tanto en el dosaje basal a la hora y a las 2 horas. Entonces, este es el mismo cuadrito que les mostré en el anterior. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué establecieron ellos? ¿No? Que los valores de glicemia por encima de 92 en la glicemia basal aumentaban los riesgos de un crecimiento fetal por encima del percentil 90, había mayor tasa de cesáreas, la hipoglicemia neonatal, obviamente en este valor no había eh, la estadística que sea significativa, los valores estadísticos no eran significativos, ¿no? Pero sí en el tema del péptido C. Cuando a la hora, obviamente, la glucosa era mayor o igual a 180, también todos los valores, todos los riesgos apuntaban a que efectivamente empeoraban los resultados perinatales con estos valores y también por encima de 140 a las 2 horas. Eso quiere decir que el estudio Japón, la siguiente por favor, concluyen de que efectivamente para poder abordar el tema de la diabetes gestacional, un dosaje en ayunas mayor o igual a 92 hacía el diagnóstico de diabetes gestacional. Si esa glicemia, después de haber administrado 75 gramos de glucosa, era más de 180 a la hora, también. Y a las 2 horas, mayor o igual a 153, también. La siguiente, por favor. Entonces, en la actualidad, los criterios diagnósticos de la diabetes gestacional se dan en función a los resultados perinatales, ¿no? No eran comparables con la población en general. La siguiente, por favor. Entonces, en toda embarazada deberíamos proveer esta prueba de un paso. La de 2 pasos, en realidad, algunas instituciones lo recomiendan, pero la tendencia es hacer el diagnóstico de un paso. 75 gramos de glucosa, con un ayuno de 8 a 14 horas, con valor mayor o igual en el ayuno, más de 92, a la hora, más de 180, y a las 2 horas, más de 153. La siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico, como todos sabemos, siempre es importantísimo el cuadro clínico, la sospecha, de acuerdo en el momento de la evaluación de la paciente, son importantes, ¿no? Entonces, todas esas valoraciones nos van a conllevar a sacar una conclusión, ¿no? Sí podemos estar frente a una mujer que tiene un diagnóstico de diabetes gestacional. De hecho, que la diabetes en el embarazo puede identificarse en el primer trimestre, pero el hecho de identificar en el primer trimestre la diabetes con un valor de glicemia nos está hablando básicamente de una diabetes preestablecida. Es una diabetes preembarazo. Probablemente la paciente esté trayendo su diabetes previa a ese embarazo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores de glicemia que se han establecido? Bueno, de acuerdo al consenso ADA 2024 de la Asociación Americana de Diabetes, antes de las 15 semanas de edad gestacional, la glicemia en ayunas de entre 110 a 125 con valores referenciales normales, pero por encima de 125, o sea, 126, sería un diagnóstico de diabetes. Y la hemoglobina glicosilada entre 5.9 a 6.4%, ¿no? Entonces, en la diabetes gestacional volvemos a repetir, con un solo valor, con un solo paso, es lo que ya comentamos anteriormente y los valores en ayuno de 92 a la hora de 180 y a las 2 horas de 153. La siguiente, por favor.
Bueno, lo importante de esta laminita es que el diagnóstico de un paso aumenta 1 o 3 veces los diagnósticos, pero lo hace de forma correcta, por eso lo recomienda la ADA, ¿no? O sea, finalmente ha cambiado la forma de valorar los resultados para identificar a mujeres con diabetes gestacional. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes gestacional? ¿No? Entonces, de pronto, para poder hacer un resumen de la primera parte, ¿no? Sobre el tema de los factores de riesgo que son importantes recordarlos. Lo segundo, nosotros hemos establecido el diagnóstico en el primer trimestre, una glicemia en ayunas, no, por encima de 126, probablemente nos haga un diagnóstico de una diabetes preestablecida, de una diabetes mellitus tipo 2. Y el estudio de Japón nos establece una serie de parámetros para poder ver después a partir de la semana 24, administrar 75 gramos de glucosa, cómo debe comportarse la glicemia a la hora y a las 2 horas, ¿no? Obviamente con un dosaje basal en ayunas, ¿no? Bueno, y estas complicaciones de la diabetes gestacional. En la madre, por ejemplo, hay mayor riesgo de preeclampsia, hay mayor riesgo de cesáreas. En el feto hay macrosomía fetal, hipertrofia del tabique interventricular, cardiomiopatías, agenesia del sacro, ¿no? En el recién nacido, ¿qué es lo que se puede presentar? Hipoglicemia, policitemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e ictericia, ¿no? Y en la persona adulta, diabetes mellitus o enfermedad coronaria. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se tiene que hacer frente a una paciente que uno identifica que está con diabetes gestacional? Obviamente hay un control estricto, un poco más estricto, el control obstétrico. Se tiene que hacer evaluación y valoración de hipertensión arterial crónica, hay que hacer glicemias seriadas, hay que descartar procesos infecciosos que pueden estar sobreviviendo el embarazo, ¿no? Y una evaluación con ultrasonido. Las pacientes que tienen diabetes mellitus de larga data, obviamente se podrán diferenciar de los que comienzan a hacer diabetes gestacional, porque las pacientes con diabetes de larga data, con diabetes mellitus, por ejemplo, tipo 2, el crecimiento fetal va a ser menor en comparación a los fetos grandes que se podrían generar luego de establecerse una diabetes gestacional, ¿no? La evaluación por ultrasonido. Hay que evaluar malformaciones fetales, el monitoreo del crecimiento fetal, la valoración del líquido amniótico, porque hay frecuentemente polidramios en este tipo de pacientes. Hay que hacer, como siempre, la ecografía morfológica entre la semana 18 a 22, ecografía Doppler luego de la semana 26 y un perfil biofísico luego de la semana 32. La siguiente, por favor. Ahora, el manejo de la diabetes gestacional. De hecho, que es fundamental el manejo no farmacológico, ¿no? Lo que se recomienda es una dieta nunca menos de 2.000 calorías, pero es fundamental hacer ejercicios, ¿no? La dieta puede ser normocalórica, no restrictiva, la presencia de carbohidratos más o menos en esa proporción, pero los carbohidratos tienen que ser de absorción restrictiva. Por ejemplo, el arroz tiene esas características, ¿no? En cambio, los azúcares simples que están en cualquier tipo de dulce tienen una absorción muy fácil, muy rápida. Las proteínas deben estar alrededor del 20%, grasas con predominio de grasas monoinsaturadas, ¿no? Ahora, en el tema del manejo farmacológico, cuando ya se tiene que eh, utilizar insulina, obviamente en el manejo con el endocrinólogo habrá que usar insulina, pero la metformina ya no es tan interrogante. Los últimos estudios que se han realizado es que el uso de la metformina durante el embarazo promueve restricción de crecimiento fetal, ¿no? Entonces, ya la metformina ni siquiera debería pensarse en utilizar durante el embarazo, ¿no? La siguiente, por favor. Uh -huh. Entonces, creo que el control del embarazo en todas las mujeres deberían
manejarse con especial énfasis en el tema de la ganancia ponderal, ¿no? Hay una población que genéticamente podría tener diabetes mellitus que se va a expresar como diabetes gestacional previamente en el embarazo. Y obviamente ya cuando tenemos fetos grandes o mujeres que han subido de peso en exceso, entonces recién vamos a parar la oreja. Y yo creo que siempre, desde el inicio del control del embarazo, debemos hacer un plan de ganancia de peso adecuado para cada gestante. Eh, si las mujeres, por ejemplo, tienen un índice de masa corporal menos de 18.5, podríamos admitir un incremento de peso hasta 18 kilos, de 12.6 a 18 kilos, ¿no? Más o menos un promedio de medio kilo por semana, en promedio. Si la mujer tiene un peso normal, un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, podemos afirmar, no podemos promover una ganancia de peso entre 11 a 16 kilos. Si la mujer está en sobrepeso, podemos promover una ganancia de peso entre 7 a 11 kilos, ¿no? Y si la mujer está en obesidad, con un índice de masa corporal mayor de 30, el incremento de peso debería ser entre 5 a 9 kilos, ¿no? Entonces, es importante esto como para poder garantizar, eh, obviamente, un crecimiento fetal adecuado, ¿no? Y obviamente eh, un menor riesgo de generar diabetes gestacional incluso en estas mujeres, ¿no? Porque la dieta rica en carbohidratos, ustedes saben perfectamente que eso está vinculado a eh, situaciones de hiperglicemia y por lo tanto mayor riesgo de diabetes. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los objetivos de tratamiento? En este cuadrito inicial es lo que está registrado en las guías de atención del Hospital Nacional Cayetano Heredia, ¿no? En ayunas debemos apuntar a que tengamos glicemias, valores entre 75 y 92, ¿no? En el último evento de la Asociación de Diabetes, Asociación Americana de Diabetes, el objetivo plantean entre 70 y 95. Entonces, creo que más o menos la tendencia va por ahí, ¿no? Siempre es importante tener estos valores, ¿no? A la hora postpandreal, menos de 140, ¿no? Y a las 2 horas postpandreal, menos de 120, ¿no? Que más o menos coincide también con lo que promueve la Asociación Americana de Diabetes. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la vía del parto? De acuerdo a condiciones obstétricas, obviamente, ¿no? El parto vaginal es el recomendado en pacientes controlados con bienestar fetal adecuado y peso fetal con compatibilidad fetopélvica. Todo depende de la valoración del obstetra, todo depende de la situación como lleguen al finalizar el embarazo. Se puede decidir por un parto por cesárea en pacientes no controladas, con fetos grandes y con bienestar fetal inadecuado, o por cualquier otra condición obstétrica que tenga que definir el ginecobstetra que debe ir por cesárea. La siguiente, por favor. Bueno, este es el control postparto y en realidad no debemos olvidarnos que si se trata de una paciente con diabetes gestacional, lo más probable es que tenga que hacer, tendrá que hacer, o tiene mayor riesgo de generar diabetes mellitus, ¿no? Entonces, el control de la condición metabólica final es a las 8 a 12 semanas posteriores, ¿no? Para ver cómo está quedando la gestante después de este periodo en el cual ha transitado por un diagnóstico de diabetes gestacional, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, a ver, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, de repente se confunde un poco más. Disculpen las interrupciones permanentes el día de hoy. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta de parte del auditorio. Doctor, entonces si yo tengo una gestante que le hago en ayunas una glucosa y sale en 80, ya no le hago el test de tolerancia a la glucosa. En realidad, lo que nosotros debemos hacer en esas condiciones es ver los factores de riesgo, ¿no? Estoy en clase.
Entonces, ahí nosotros podríamos hacer un tamizaje para la población en general, el test de tolerancia con 75 gramos. Entonces, como comentábamos, en la segunda mitad del embarazo se da la condición de un aumento de la resistencia a la insulina y, la, y, la, y, y los estados hiperglicémicos son mayores, ¿no? Entonces, sí valdría la pena hacer un estudio a toda la población en general para poder ver si estamos frente a una diabetes gestacional, porque aparentemente en el primer trimestre, si nosotros tenemos valores normales, eso no descarta de que podría ser diabetes gestacional. La necesidad de establecer un dosaje en el primer trimestre de embarazo es fundamentalmente para ver cómo estamos comenzando. Si la paciente arrastra, ¿no?, una diabetes preestablecida, ¿no?, y yo en esos momentos se encuentra ya con valores por encima de lo normal, ¿no? Entonces, podemos hacerle a una mujer que tiene valores normales en el primer trimestre el, este, el dosaje eh, con los 75 gramos de glucosa. En realidad, en eso ha consistido el estudio JAPO, ¿no? El estudio JAPO se ha hecho en mujeres con controles de glicemia previos, normales, y eso es lo que se ha encontrado. Y podemos encontrar mujeres con diabetes gestacional, por supuesto, después del estudio de los 75 gramos. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, la diabetes gestacional la diagnosticamos entre las 24 hasta las 32 semanas. ¿No, doctor? Es lo que mencionó usted en su Claro, o sea, diapositiva. después de ese estudio más o menos establecido que a partir de las 24 semanas deberíamos hacerle eh, el, el estudio de un solo paso, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. ¿Todo claro? Entonces, la diabetes gestacional es después de las 24 a 32 semanas. Antes de eso es una diabetes mellitus. Y en la diabetes gestacional es donde encontramos a los fetos grandes. Es lo que acaba de decir el doctor. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta. En la parte de factores de riesgo, el doctor mencionó de que era antecedente de diabetes gestacional. O sea, ¿esta diabetes gestacional solo se puede activar en los embarazos? Claro, mira, lo que ocurre es que cuando hay un factor preestablecido de riesgo, obviamente que la condición metabólica tiene que ver también con factores genéticos. De pronto, efectivamente, ha hecho diabetes gestacional en el embarazo anterior y no ha continuado con su control posterior, ¿no? No ha hecho valoraciones glicémicas. Y obviamente, de pronto, inclusive habiendo hecho eso, estando siendo incluso normales, esta paciente es, tiene un riesgo mayor y es muy probable que pueda hacer otra vez diabetes gestacional, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Bueno, entonces, vamos a hacer una revisión un poco más breve sobre trastornos tiroideos y embarazo. Ponga la siguiente, por favor. Igual, los problemas tiroideos son parte de la política pública en salud, ¿no? Entonces, fundamentalmente los problemas de disfunción tiroidea por hipotiroidismo, ¿no? Porque una de las causas más importantes en el curso de la historia era el tema de la deficiencia de yodo, ¿no? Y por eso que en algún momento se estableció como política que la sal tenía que ser iodada, pues, ¿no? Ya había una tendencia a disminuir los problemas de hipotiroidismo por deficiencia de yodo. La siguiente, por favor. Entonces, el 0.5 a 1.5%
hay hipotiroidismo previo al embarazo. Pero hay un 2 a 6% de gestantes que tienen hipotiroidismo subclínico, ¿no? Eso coincide en que existe la TSH elevada y la T4 normal. El 0.3 a 0.5% se detecta hipotiroidismo franco en el embarazo. TSH con elevada con T4 libre baja o TSH mayor de 10. ¿No? Cuando hay un TSH mayor de 10, obviamente no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? El hipertiroidismo en el 0.1, 0.4% de los embarazos se hace presente. Y el 6 a 15% la presencia de anticuerpos antitiroideos en el primer trimestre. De cada 6 de estas mujeres hacen hipotiroidismo en el embarazo y 33 a 50% de las mujeres con anticuerpos desarrollan tiroiditis postparto. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la hormona tiroidea, ¿no? Porque tiene un efecto directo su deficiencia sobre el sistema nervioso central. El primer trimestre del embarazo, por ejemplo, se caracteriza porque hay una proliferación de neuronas, ¿no? Y tiene que ver con la hormona tiroidea. El segundo trimestre hay, obviamente, formación de la corteza, del hipocampo, la cóclea, el cerebelo, y eso puede involucrar hasta el tercer trimestre. Los procesos de mielinización también, la proliferación de las células glia, la formación de sinapsis, la migración y ramificación de axones y dendritas, todo ello durante el embarazo. Entonces, una de las características, por ejemplo, de la deficiencia de yodo es el tema del cretinismo en los recién nacidos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahora, el rango de normalidad de TSH en mujeres no embarazadas está entre 0.4 a 4.0, ¿no? Entonces, este es el rango de referencia. Pero, sin embargo, la TSH en el embarazo oscila, tiene sus cambios, ¿no? Y obviamente casi en todos los grupos, entre la semana 10 y la semana 12, existe un declive de TSH. Y luego se incrementa de manera progresiva, ¿no? La siguiente, por favor. Y eso vamos a verlo luego. Obviamente, también es importante recordar que la glándula y la hormona tiroidea durante el embarazo sufren cambios. Por ejemplo, aumenta el volumen de la glándula tiroidea del 10 al 30%, ¿no? Aumenta la producción de hormona tiroidea en un 40 a 100%. Pues hay un aumento de los niveles de hormona tiroidea total con aumento de las proteínas transportadoras de hormona tiroidea. Y el nivel de TSH disminuye en el primer trimestre. A ver, veamos el siguiente cuadro, por favor. Entonces, este es en principio lo que siempre hay que recordar. La TSH disminuye más o menos o encuentra un nadir, ¿no? Entre la semana 10 y la semana 12. Y como contraposición, casi en efecto de espejo, lo que se incrementa es la gonadotrofina coriónica, ¿no? Y mientras la TSH comienza a subir, la gonadotrofina comienza a bajar, ¿no? Entonces, y eso ocurre porque tanto la TSH como la gonadotrofina coriónica tienen similitudes en su estructura bioquímica, ¿no? La siguiente, por favor. Y este cuadro me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque, de hecho, habíamos nosotros comentado que hay un aumento de T3 y T4 de manera global. Pero, sin embargo, también así como aumenta la T3 y la T4, ¿no? Y aumenta la concentración de las proteínas transportadoras de la hormona tiroidea. Y esto hace que la actividad de la hormona tiroidea se vea menoscabada, ¿no? Porque cuanto más adherida está la proteína transportadora de la hormona tiroidea a estas hormonas, por ejemplo, la T3 y T4, entonces las convierte en inactivas, ¿no? Las que tienen algún grado de actividad, obviamente las que tienen grado de actividad
son las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4 libre, ¿no? En esta curva ocurre lo mismo que mostramos hace un momento, ¿no? Estoy llevando con el puntero, no sé si se ve, pero hay un incremento de la gonadotrofina coriónica y el nadir de la TSH. Este es el efecto en espejo. En cambio, a medida que se incrementa la gonadotrofina coriónica, también se incrementa la T4 libre. Y este es uno de los periodos interesantes en la obstetricia, porque coincide en algún grupo de gestantes con mayores náuseas, mayores vómitos, a veces difíciles de tratar. Y obviamente es una exacerbación producto de un aumento de la T4 libre en función a la estimulación que genera la gonadotrofina coriónica, ¿no? Entonces, ¿hay un aumento de requerimiento de yodo? Por supuesto que hay un aumento de requerimiento de yodo en todo este proceso. Hay una estimulación del receptor de la TSH por la BTCCG, lo hemos comentado. Hay un aumento de T4 libre, sobre todo vinculado a un incremento de la gonadotrofina coriónica. Hay una disminución de la TSH, ¿no? Y hay un inicio de la producción fetal de T4 a las 12 semanas y en realidad que completa la producción luego de la semana 20, ¿no? En esta parte inferior, cómo nosotros podemos ver en este esquema que es clarísimo, que la dependencia de las primeras semanas hasta la semana 12 de la tiroxina materna, de la hormona tiroidea materna, recién a partir de la semana 12 se comienza a sintetizar un poco las hormonas tiroideas fetales, ¿no? Y obviamente que tienen una producción mucho más importante recién a la semana 20 de gestación. También nosotros tenemos que mencionar que hay una degradación placentaria, ¿no? De la deiodinasa, ¿no? Y obviamente también un aumento en la excreción de yodo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son esos cambios fisiológicos que se producen, ¿no? ¿Y cuál es el impacto? Los cambios fisiológicos que se producen, obviamente, ya hemos comentado, un aumento de la gonadotrofina coriónica en las primeras etapas del embarazo, ¿no? Y eso va a generar una supresión de TSH y un aumento de T4 libre, ¿no? Hay un incremento de la síntesis de proteína transportadora de la hormona tiroidea, ¿no? Y obviamente también hay un aumento de T4 y T3 total, pero obviamente cuando están ligados están inactivos, ¿no? Hay aumento de la excreción urinaria de yodo, ¿no? Y eso va a conllevar a que tengamos que requerir más yodo. Hay una activación placentaria de la deiodinasa y obviamente hay una degradación periférica de T4 y T3. Y los cambios inmunológicos generan una disminución de los niveles de anticuerpos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que hay que agregar acá, por ejemplo, es que el embarazo va a generar un incremento de los estrógenos y esto va a generar un aumento de la proteína transportadora, ¿no? Una disminución en su depuración renal, ¿no? Y obviamente un incremento neto de la tiroglobulina, de la proteína transportadora, ¿no? Esta se va a ligar muy fuertemente a T3 y T4, ¿no? Obviamente, y esto va a generar un incremento de T3 y de T4. Y lo que va a ocurrir es que cuanto más ligadas hay menos presencia de T3 y de T4 libre en algún momento del embarazo. Aunque, como hemos visto en el gráfico anterior, hay una producción mayor a expensas de la gonadotrofina coriónica de la hormona tiroidea, pero en la fracción libre, ¿no? Y también hemos comentado que la gonadotrofina coriónica sintetizada en la placenta, ¿no? Va a ser tiene una semejanza con la sunida alfa, con la TSH, por eso es que
puede generar la estimulación en la glándula tiroidea para la síntesis de hormona tiroidea, ¿no? Bueno, a ver, la siguiente, por favor, que es casi lo mismo que hemos comentado. Entonces, como en todas las enfermedades casi, obviamente hay situaciones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pacientes tienen riesgo de disfunción tiroidea? Los que tienen historia personal de patología tiroidea, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, clínica de disfunción tiroidea. La paciente que presentan bocio, ¿no? O las personas que tienen anticuerpos antitiroideos positivos, ¿no? Historia de radioterapia en cabeza y cuello, edad mayor de 30 años, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1 u otras enfermedades autoinmunes, las historias de aborto, de parto prematuro, infertilidad, los que tienen antecedentes de múltiples embarazos, la historia familiar de enfermedad tiroidea autoinmune, obesidad mórbida, con índice de masa corporal mayor de 40, las mujeres que usan amiodarona, litio, agentes radiográficos de contraste, ¿no? O las personas que residen en un área con deficiencia moderada de yodo. A ver, la siguiente, por favor. Entonces, podemos definir qué cosa es un hipotiroidismo primario, un hipotiroidismo secundario y un hipotiroidismo subclínico, que son las tres categorías que se establecen de hipotiroidismo, ¿no? Nosotros encontramos, por ejemplo, en el hipotiroidismo primario un incremento de TSH y una disminución de las hormonas tiroideas, ¿no? En cambio, en el hipotiroidismo secundario hay una disminución de la TSH y también hay una disminución de las hormonas tiroideas. Entonces, en ambos casos hay disminución dependiendo del lugar donde se afecte el problema estructural, ¿no? En cambio, en el hipotiroidismo subclínico, nosotros tenemos niveles un poco elevados de TSH, niveles elevados de TSH, pero con hormonas tiroideas normales, y eso se llama hipotiroidismo subclínico, ¿no? Que tiene mucho que ver con temas de aborto, con temas de infertilidad. La siguiente, por favor. Entonces, el hipotiroidismo en gestantes, lo recomendable es que tiene que haber una TSH mayor de 2.5, ¿no? Y lo que nos ayuda bastante es la medición de T4 libre, ¿no? La T4 total o la T3 total no nos ayuda mucho. Lo importante es ver para la valoración de la función tiroidea es la medición de T4 libre, ¿no? Si está disminuida la T4 libre, obviamente es un hipotiroidismo clínico, pero si está elevado, es un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Como está dentro de lo normal. La siguiente, por favor. Estos son los valores referenciales que debemos tener en cuenta de acuerdo a los trimestres de embarazo en relación a la TSH, ¿no? El primer trimestre, entre 0.1 a 2.5 miliunidades internacionales por litro. En el segundo trimestre, de 0.2 a 3.0 miliunidades internacionales por litro. Y en el tercer trimestre, de 0.3 a 3 miliunidades internacionales por litro. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los efectos del hipotiroidismo en el embarazo? ¿No? La mujer con hipotiroidismo puede tener problemas de infertilidad, abortos, muerte fetal intrauterina, anemia, hipertensión, preeclampsia, diabetes, ¿no? Los hijos de una mujer embarazada con hipotiroidismo, ¿qué es lo que pueden tener? Premadurez, bajo peso, muerte fetal, distrés respiratorio, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, daño neurológico, disminución del coeficiente intelectual, cretinismo, convulsiones, retraso de madurez intelectual, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, veamos un caso, ¿no? Una mujer de 27 años con antecedentes de diagnóstico de hipertiroidismo y aborto espontáneo interrumpe tratamiento de propiltiuracilo por intolerancia al medicamento, ¿no? Se procede al tratamiento con yodo 131. Se le aconseja no embarazarse por lo menos durante 6 meses, pero 2 meses posteriores a la terapia con yodo se inicia tratamiento con levotiroxina 75 microgramos por día. Luego de 7 meses retorna a sus controles y se diagnostica además un embarazo de 6 semanas. La siguiente, por favor.
Bueno, pues parece que se ha movido la diapositiva. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosa deberíamos hacer con esta mujer que se diagnostica ya prácticamente un hipotiroidismo y, y viene embarazada, ¿no? Entonces, si los valores son menores a 2.5 de TSH, ¿no? Supongamos que no tenga historia previa de hipotiroidismo, entonces la recomendación es que no necesita tratamiento con levotiroxina, ¿no? Pero si es una mujer embarazada con historia previa de hipotiroidismo, siempre necesita un reajuste en la dosis del 20 a 30%. Si tiene una suña beta positiva, entonces lo que tiene que hacer el médico siempre es reajustar la dosificación de la hormona tiroidea, del tratamiento con levotiroxina, ¿no? Supongamos que tiene un anticuerpo antitiroideo positivo y los valores de 10 están por encima de 10. Ahí no hay ninguna duda y está fuerte recomendado tratar con levotiroxina. Pero si está entre 4 y 10 el valor de TSH, hay una recomendación para tratar con levotiroxina, ¿no? En cambio, si está el valor entre 2.5 y 4, hay que considerar un tratamiento con levotiroxina, ¿no? Con antecedentes de infertilidad sobre todo, y las pacientes que han tenido aborto recurrente. Entonces, siempre el punto de quiebre para el manejo del hipotiroidismo es el valor de TSH, con valores con valores inferiores a 2.5, inmediatamente hay que incrementar la dosificación de hormona tiroidea en el caso de mujeres embarazadas, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, supongamos que una paciente hipotiroidismo que obviamente tiene cualquiera y tiene menos de 2.5 la TSH, ¿no? No necesita tratamiento. Entre 2.5 y 4 no necesita tratamiento con levotiroxina 4, levotiroxina, y considera tratamiento si es que está entre 4 y 10, y si está más de 10, sí muy recomendado, ¿no? Esto es en general. Pero cuando hablamos de mujeres embarazadas, la consideración es absolutamente distinta. La siguiente, por favor. Una pequeña lámina solamente para abordar el tema de hipertiroidismo, ya para poder concluir la reunión del día de hoy. El diagnóstico se hace con un TSH menor de 0.1 milunidades por litro. Puede cursar en una condición de asintomática, náuseas, vómitos y baja de peso. Puede haber bocio, taquicardia, exoftalmos y baja de peso, ¿no? Entonces, cuando estamos sospechando de embarazo, se solicita la suña beta, T4 libre, T3, y los anticuerpos antirreceptores de TSH, conocido como TRAF, ¿no? Si hay anticuerpo antirreceptor TSH negativo, ¿no? Y la suña beta cuantitativa está muy elevado, el T4 libre normal o hay un leve incremento, entonces estamos hablando de un embarazo con el diagnóstico de hipertiroidismo gestacional transitorio y puede generar una hiperemesia gravídica, ¿no? Eso es lo que comentábamos cuando veíamos las curvas de beta-HCG, ¿no? Y que por consiguiente se incrementaba T4 libre, correcto, pero con una depresión de la TSH. Entonces, más o menos eso podría explicarnos cómo ocurre, en este caso, un hipertiroidismo gestacional transitorio. En cambio, si hay un anticuerpo antirreceptor TSH positivo, una T4 libre elevada y una T3 elevada, definitivamente estaríamos frente a una condición de hipertiroidismo con sospecha de enfermedad de Graves. En el caso del hipertiroidismo gestacional, no requiere tratamiento antitiroideo, solo sintomáticos, ¿no? Eso es fundamental.
Y obviamente cuando hay una sospecha de enfermedad de Graves, tiene que entrar a tallar el endocrinólogo para poder manejar adecuadamente, ¿no? Sobre todo si hay una mujer embarazada, para poder manejar los antitiroideos. Creo que ahí queda las diapositivas. Sí, muchas gracias.